Estás escuchando Relatos Cancheros, las historias que se salen de la norma y por eso las contamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a su podcast de preferencia. Ya tenemos 2 episodios, 3 si contamos el piloto, pero bueno, 2 ya oficiales. Esto que es Relatos Cancheros. Me presento, yo soy Juan Luis Altamirano y como siempre tengo el gusto de estar acompañado vía red con mi amigo Rodrigo Pacheco. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Jean-Luc, ¿todo bien? Y así es, aquí en el segundo podcast, digamos, oficial de Relatos Cancheros. Hoy con un tema bastante trágico, por decirlo de una manera. Ya tú nos estarás explicando un poco más de qué va este segundo episodio de Relatos. Sí, como vemos, o sea, regularmente en el fútbol, pues no todo es gloria o no todo es efervescencia o cuestiones así, sino que también hay cosas de las cuales pues el mundo del fútbol se avergüenza y se avergüenza bastante por diferentes actitudes que toman los aficionados en aras de apoyar a sus clubes, ¿no? A los equipos que tal vez desde niños han seguido. Y bueno, hoy sí tenemos una cuestión que ha sido pues un detonante o un parteaguas en algo para que al menos los estadios mejoren un poco su capacidad de control, ¿no? El episodio pasado hablábamos sobre la rivalidad entre la Roma y la Lazio, el derbi de Roma, y pues también mencionamos en un par de ocasiones lo que hacían las aficiones. Hoy vamos a ver el ejemplo de lo que pues no deberían hacer las aficiones, pero llegan a hacer en momentos pues medianamente catastróficos. Así es, el tema de hoy es sobre uno de esos sucesos que han marcado el fútbol, pues sí, quizás negativamente, pero que al final son sucesos que han servido para que se cambiaran muchas cosas y se viera por la seguridad y por el bienestar de las aficiones en los estadios. Pero sí, te escucho para que tú empieces con el tema y nos platiques de qué va y qué tema es. Bueno, primero hay que tener en claro esto, ¿no? 29 de mayo de 1985, es final de Copa Europea, es Bruselas, la ciudad sede, y los equipos son Liverpool y Juventus. Estos eran los elementos de un partido decisivo que reunía a jugadores de la talla de Kenny Dalglish y Michel Platini, pero creo que sin duda es uno de los partidos menos recordados por lo que pasó en los 90 minutos, sino que todo el mundo del fútbol y la gente que no sé del fútbol la va a recordar por un nombre en particular: la tragedia de Heysel. Bueno, este partido llamaba poderosamente la atención, pues tenía al vigente campeón de la Copa de Europa, lo que hoy es la Champions, solamente que hay cuestiones de nombre, que era el Liverpool, y al de la Recopa de Europa, que pues era un torneo que creo que ya tiene más de 20 años, o 20 años que no se hace, que juntaba a los campeones de las copas de diferentes países y hacían un torneo. Además, tenían al mejor, la Juventus era el campeón de la Recopa, ¿no? Tenían al mejor jugador del mundo en ese momento, que era Michel Platini, y tenían a la base de los campeones del mundo del Mundial de España 82, Italia salió campeón, tenían 6 jugadores la Juventus. Es más o menos, si lo queremos poner en un contexto pues más o menos actual, fue como el Barcelona de 2010-2011, que tenía a Messi, el mejor jugador del mundo, y tenía pues la base de la selección campeona de España, campeona de la Euro, que era Piqué, Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi, Villa también, Pedro. O sea, tenía un equipo. Valdés no cuenta porque no jugó casi, pero tenía un equipo muy estelar y que prácticamente era el mismo equipo, ¿no? Y eso fue lo que generaba. Y bueno, es curioso porque era la segunda vez que se enfrentaban. Se habían enfrentado en enero del 85. Habían jugado la Supercopa
y había ganado la Juventus. Cuestión rara porque ahora la Supercopa se juega en agosto o a principios de cada liga. O, bueno, por esta situación a lo mejor ni siquiera hay Supercopa este año, pero se juega regularmente así. La Juventus le gana la Supercopa a Liverpool y bueno, esto como que deja un sentimiento negativo a los ingleses, ¿no? Les deja con ganas de, pues ahora sí te vamos a ganar, ¿no? Y bueno, este partido servía para determinar, pues de una vez por todas, cuál era el fútbol más dominante de Europa y por lo mismo del mundo, ¿no? O sea, los clubes ingleses habían ganado todas las copas de Europa desde el 97. O sea, del 97 al 84 habían ganado, salvo la del 83, que la ganó el Hamburgo y que justamente se la ganó la Juventus. Y 4 de esas copas las había ganado el Liverpool. O sea, el Liverpool era el equipo del momento. Creo que ganó 2 consecutivas, de ahí fue una y se esperó el otro. Pero ganó 4 en 7 años, o sea, dominó. Y dominó también el fútbol inglés. Creo que también fue cuando ganó el Nottingham Forest y todos estos equipos que pues creo que fue esa época donde ganaron, ¿no? O sea, el Hamburgo ganó 1 también. Y bueno, un año antes, para dar los antecedentes completos, un año antes jugaron Liverpool y Roma la final de la Copa de Europa en ese momento, en el Estadio Olímpico de Roma. Y esto es muy curioso porque ya platicamos el podcast pasado de la cuestión de las aficiones romanas y hubo agresiones de los tifosi, de los aficionados italianos, a los aficionados ingleses. Y esto sí fue completo. Antes, durante y después del partido estuvieron las agresiones. Obviamente por la localía, por la ciudad, hasta si hubiera sido en el mismo país pero en otra ciudad, creo que hubiera pasado lo mismo. Los italianos eran mayoría. Y bueno, a pesar de que Liverpool triunfó en penales, que fue la primera Champions que se determina por penales, pues como que los aficionados no la pasaron tan bien. Ahí fue donde tuvieron esa cuestión de que hubo varios problemas, ¿no? Y sí, porque al final es una época de que son aficiones, hablando de Inglaterra, ¿no? El tema de hooligans, que son aficiones muy fuertes, y más por ser equipos de primer nivel. Estamos hablando de los equipos uno de los equipos más ganadores de sus respectivos países, ¿no? Liverpool en Inglaterra, Juve en Italia. Entonces son equipos demasiado fuertes, y eso se le suma que las aficiones estaban en una época cada quien complicada en sus respectivos países. Entonces todo eso se sumó, digamos, en un partido que ya trae esos antecedentes que dices, ¿no? Antecedentes de que ya tienen un partido jugado hace un año, que están peleando como quién era el máximo ganador de Europa, o más bien quién era el más fuerte de Europa. Entonces, como que todo esto yo lo veo como una olla de presión que se fue llenando, se iba inflando, y como que el toque fue, ya tú lo vas a platicar más adelante, el tema del estadio, ¿no? Que quizás las condiciones no eran las ideales, que fue como la aguja que ponchó el globo, que ya se había estado formando durante años, y que era predecible, ¿no? Que pasara algo así, por los antecedentes que tenían las aficiones y esos equipos. Pero pues al final se llevó a cabo y pues pasó esa tragedia que nos vas a seguir platicando. Sí, y justo qué bueno que tocas ese tema de que parece como si fuera una olla de presión, porque hay algo muy importante. O sea, días previos al juego contra la Juventus, algunos medios ingleses pues recordaban lo sucedido contra la Roma, no precisamente pues del partido, sino lo que habían sufrido los aficionados, ¿no? Como si les estuvieran diciendo, pues ahora vas a estar en un terreno neutral, no va a haber mayoría, pues puedes cobrarte lo que te hicieron en aquella ocasión. Como que sí estaba muy muy metido eso, y creo que eso también es un detonante, porque les dijeron prácticamente vayan y háganlo, ¿no? O les dieron el recuerdo y la misma gente pues empezó a soltar. Sí, tal cual. No había tanto control como ya lo puede haber ahorita. O sea, incluso estos son ese tipo de partidos y sucesos ocasionó que ahorita el control en los estadios sea intacto, pero en ese momento no. Y, o sea, leyendo un poco la historia,
los aficionados, por ejemplo, ingleses, llegaron perdidos en alcohol. O sea, dicen que eran las 12 del día y todos los hooligans, toda la afición inglesa, que llegaron cualquier cantidad de aficionados de Liverpool, y que apenas eran las 12, 2 de la tarde y estaban tirados en alcohol, y que incluso, o sea, la policía no alcanzaba como para controlar tanto, si ya habían hecho destrozos y hecho caos en este partido y en otros anteriormente. Entonces, como que al final ya se sabía lo que iba a pasar. O sea, Europa sabía que iba a suceder esto, la FIFA, o sea, lo sabían, pero no tomó las medidas que se necesitaban cuando era obvio que los ingleses iban a hacer eso, porque ya lo habían hecho años anteriores, ya había habido tragedias en la liga inglesa, incluso en el Mundial de México también los hooligans todavía seguía siendo un tema un año después. Entonces es como bastante curioso que no hayan tomado las medidas necesarias para controlar a un grupo de aficionados claramente alcoholizados y que iban con ganas no solo de que su equipo ganara, sino de destruir y de vengarse de unos italianos con los que habían traído pique históricamente de partidos y de años anteriores. Sí, y justo que mencionamos esto de los hooligans, pues prácticamente durante esa época era donde, si bien todavía hay algunos, ya son los menos, pero era donde los hooligans salían y brotaban. O sea, era donde había muchísimos, y bueno, que eran prácticamente aficionados anónimos que promovían la violencia, incluso sacaban símbolos neonazis en los partidos y realizaban actos de vandalismo dentro y fuera de los estadios, porque pues como dices, llegaban bastante tomados y era un problemón controlarlos, porque a lo mejor era un guardia contra 100. O sea, ¿y qué haces, no? Y contra tipos embriagados, violentos, que traen toda la efervescencia, pues se genera esto. Y además era peor cuando iban a partidos afuera de ya ni siquiera de Inglaterra, o sea, ya de todo la Gran Bretaña completa, porque también se incluyen irlandeses, escoceses, o sea, iban casi todos, por esta cuestión de que iban prácticamente ni a ver el partido, ¿no? O sea, además de que su ideología muy pronto se fue como esparciendo por el resto de Europa, y pues llegó en algún momento a Italia, y donde surgieron los ultras, ¿no? Los ultras italianos, que pues también son, tal vez no son tan recordados como los hooligans, pero sí tienen unos antecedentes bastante fuertes. Los hooligans, porque ahora sí estamos hablando de gente que hizo mucho más, no solamente en ocasiones, sino en cantidad. Pero los ultras también tienen una historia, ¿no? Además de que en este partido, el duelo de Liverpool y Juventus, pues terminó siendo un enfrentamiento entre hooligans y ultras más que entre equipos. Sí, tal cual, al final fue más relevante, o quedó en la historia marcado el pleito que hubo entre las aficiones, más allá de lo que pasó en la cancha. Creo que también influyó demasiado el estadio y la ciudad donde fue, porque si bien decimos que es Bruselas, vaya, sí es una ciudad donde se juega fútbol, pero no es ni un estadio ni la ciudad más futbolera del mundo. Entonces también es esta ciudad y este estadio que reciben a dos monstruos del fútbol, donde quizás no están acostumbrados a esos niveles o de afición, bueno, más que niveles, como esa actitud de afición, ¿no? Entonces creo que eso también fue un parámetro. No concibo que hubiera pasado esto mismo en el Estadio Olímpico de Roma, o en Wembley, o en Old Trafford, no sé, o sea, no concibo que hubiera pasado lo mismo. También influyó mucho el partido donde fue, ¿no? Que quizás no estaban las condiciones y no estaban preparados para recibir a un par de monstruos, hablando deportivamente, como estos dos equipos. Sí, que prácticamente pues eran dos, era una ciudad bastante, vamos a decirlo, neutral, ¿no? Porque como que el terreno era neutral, pero pues la ventaja de Europa es que te puedes mover y en unas cuantas horas pues llegas al destino, no hay tanto. Y como dices, el partido se disputó en el estadio de Heysel, de ahí el nombre, que queda en la ciudad de Bruselas, y que también es sede habitual de la selección belga. No sé si recuerdes el partido que fue México-Bélgica, bueno, Bélgica-México, hace
hace 3 años casi, que mete un par de goles el Chucky Lozano, ¿no? En preparación al Mundial de Rusia, se juega en ese, según yo se juega en ese estadio. Creo que sí, porque se juega en Bruselas y Bélgica casi siempre juega ahí. Y el 29 de mayo tenía más de 60,000 espectadores, pues, para ver el encuentro. Que si bien estamos hablando que en esa época sí existían estos monstruos de estadios de donde cabían 100,000, 80,000, pues actualmente ya encontrar un estadio de 60,000 hoy es bastante difícil. O sea, salvo el Azteca aquí en México, no creo que no hay ninguno que tenga tanto. Sí, incluso el Maracaná, que se dice, ¿no?, que en la final del Maracanazo contra Uruguay en el 50 tenía hasta cerca de 200,000 aficionados parados, ¿no? Hoy incluso el Maracaná, entre remodelaciones, pantallas y todo, se debe haber acortado y tiene unos 80,000, 70,000 más o menos. Para ese mundial del 2014 fue como un récord totalmente. Y te das cuenta los estadios que ahora hacen, generalmente están en un rango, o sea, ya muy grande, en un rango de 50, 70, ya muy grande. Pero así, o sea, quizás el estadio del Barça sea de los más grandes ahorita, que recuerde que sí, sigue siendo muy grande. Pero contra el Bernabéu ya va a tener ciertas modificaciones. El Azteca ya también ha cortado en muchísimos lugares. Entonces sí, ya no es tan común, justamente por esto. Porque generó problemas, generado caos. Y también porque se van modernizando y se van agregando otro tipo de butacas, otro tipo de incluso palcos o pantallas. Eso también al final va quitando lugares. Sí, todo. Hoy en día ya, pues como dices, creo que el último estadio que se hizo en México fue el Vancomer y no le caben más de 55. O sea, no le caben más de 55,000. Y vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que si bien va muchísima menos gente que a los partidos en cualquiera de los países que mencionamos, México, Inglaterra, Brasil, Italia, España, los estadios prácticamente los están haciendo de 30 a 35,000. Y no sé si el del Tottenham también tiene un aforo limitado, el Wanda también tiene un aforo no llega a estos números de 80, tal vez 70, pero no tiene tantos. Pero porque sí, la tendencia es evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el 29 de mayo, de los 60,000 que había, o de 60,000 lugares que habían reservados 25,000 para gente de Liverpool y 25,000 para gente de la Juventus. O sea, si lo analizamos, más o menos el 80% estaba copado por gente de alguna de estas dos aficiones. Y la UEFA pues dijo, vamos a dividir a los aficionados en diferentes zonas, pero obviamente manteniendo a los del equipo, ¿no? O sea, Liverpool en una zona, Juventus en una zona, y dependiendo de qué tanto pueda generar. Y hubo ciertas pues zonas específicas para pues aficionados belgas, franceses, holandeses que quisieran, o de otros países que quisieran ir a ver el juego, ¿no? Y bueno, si bien había reservados boletos para gente local o gente de otros países, algunos de los boletos fueron comprados por aficionados de ambos equipos. Así que terminabas tú, por ejemplo, alguien de Liverpool al lado de alguien de la Juve y alguien enfrente a alguien de Liverpool junto con otro de la Juve. O sea, fue una mezcla total. Y aquí viene yo creo que el mayor problema o el problema principal que generó esto. O sea, había una zona reservada para fans de la Juve que estaba, pues, como vemos, en una de las de tiro de esquina, ¿no? O en una de estas gradas de tiro de esquina. Pero en la portería, en la parte de atrás de la portería, estaba la afición de Liverpool. O sea, toda la afición de Liverpool en una parte mucho más amplia, y la de la Juventus quedaba o sea, es una parte muchísimo más reducida, ¿no? Y pues empezaron a ver, te divide una valla, o sea, prácticamente. Y la gente de Liverpool pues empezaron a lanzar cosas
de diverso tipo contra gente de la Juventus, ¿no? Y de cierta forma, pues obviamente no te quedas ahí a recibir lo que te avienten. Se empezaron a mover. Y en lugar, o sea, para no recibir los golpes. Y prácticamente unos van arriba y otros van abajo. Unos van contra el muro de las gradas, lo protege, y los otros van contra las vallas que separan las gradas de la cancha, ¿no? Y pues obviamente se queda un hueco así, pero es un lugar donde caben cierto número de personas. Dejas una parte importante y todos se acumularon. Y ahí fue donde aficionados de la Juve, que estaban a lo mejor en otros lados del estadio, vieron esto y pues había mucho más facilidad que ahora para poder saltar a la cancha. Y empezaron, creo que a ir con objetos, con palos, con cualquier tipo de cosa para ir a agredir a los de Liverpool, ¿no? Entonces la gente del cuerpo de seguridad, al ver esto, que ya faltaban horas para el partido, o sea, ni siquiera era como que faltaban 5 minutos, deciden acordonar y estancar a los aficionados para que se mantuvieran ahora sí todos en su zona. O sea, prácticamente todos se quedan ahí para evitar algo, pero también lo hacen en la zona donde estaba la Juve, en esta zona al lado del córner, y nadie entra, nadie sale, pero seguían aventando objetos, ¿no? Esto genera asfixia entre la afición. O sea, entre la asfixia y el acordonamiento duraron varios minutos para que pudieran quitar las vallas, y algunos aficionados, pues ya por la desesperación, se van a la cancha, que es lo que más cerca tienes, ¿no? Y buscan, y ahí fue donde entraron ambulancias, atravesaron el campo, y ahí fue cuando empiezan a sacar, o sea, prácticamente de un partido de fútbol ya estaban pues ambulancias, cuerpos de rescate y todo para empezar a sacar gente. O sea, que eso ya había cambiado completamente la dimensión del juego que estaban viviendo. Sí, mientras pasaba todo esto, los jugadores estaban en los vestidores, y en ese momento pues no había como la facilidad de los celulares. Entonces todo el mundo se preguntaba de qué está pasando allá afuera, y solo tenían información, ¿no? De que entraban y les decían, no, pues está pasando eso, pero no pasa nada, el partido se va a disputar, ¿no? O sea, como que desde afuera lo disminuían, ¿no? Decían, sí, hubo ahí un par de conflictos, pero no pasa nada, nosotros saldremos como si nada. Cuando en realidad en el estadio estaba haciendo un caos, mucha gente estaba quedando lastimada. Ya tú ahorita nos dirás números en cuanto a gente lastimada y fallecidos, pero sí, o sea, al final era un caos todo desde el principio. Cuando adentro los jugadores no tenían ni idea, ellos se iban con la idea de, bueno, vamos a jugarlo, a ver qué pasa. Sí, o sea, en total, para dar una dimensión, hubo 600 heridos, 600 personas heridas y 39 muertos. O sea, que por si ya encontrar un muerto que pase en un estadio de fútbol, hoy afortunadamente es más complicado que pase por toda la seguridad y todos los comportamientos. Pero pues tienen que pasar muchas cosas. 39 muertos, o sea, casi 700 personas sufrieron una afectación, ¿no? Y el partido se disputó. Sí. O sea, y ya era de noche ya. Sí. O sea, fue tanto tiempo que se hizo de noche. O sea, si vemos algo, nada más por dimensión, algunos cadáveres los tuvieron que dejar cerca de la cancha. O sea, lo curioso es que este estadio, no diría que es parecido, pero tiene esta condición igual a Ciudad Universitaria, que tienen para competencias de atletismo los dos, tienen la pista. Sí, la pista de tartán. Sí, no es como por ejemplo un Stamford Bridge, que pues es el acceso directo a la cancha, o alguno de los otros equipos, o alguno de los otros estadios que no son olímpicos, o que no son para más actividades, sino que es gradas cancha. A lo mejor hay un poquito más de cosas, pero
de ahí no se limita, ¿no? Queda para la publicidad y eso, pero es muy corto en consideración a las que sí tienen de atletismo. O sea, dejan los cadáveres ahí y en otras zonas del estadio se alcanza a ver que pues hay cuerpos. O sea, dejaron los cuerpos ahí y ahí es donde se mantuvieron. E incluso en algunos momentos de la transmisión se alcanza a ver que todavía hay algunos cuerpos, obviamente ya tapados y con sábanas y eso. Pero, o sea, se tardaron todavía mucho tiempo. Y eso, o sea, pues estaba en la transmisión, ¿no? Y solamente hubo un país que suspendió la transmisión, que fue Alemania, bueno, República Federal de Alemania en ese entonces. Y solamente ellos lo suspendieron. Y a pesar de que todo este caos, que obviamente no son condiciones para jugar un partido, si hay partidos que lo suspenden por lluvia, menos en el azul, porque en el azul llovía, se encharcaba todo y seguían jugando. O sea, aunque hubiera lesiones o problemas, no pasaba nada, se jugaba y tenían los jugadores que picar el balón porque se atoraba. O sea, a pesar de esas son condiciones, hasta podrían ser hasta normales para jugar. Lo que pasó aquí fue algo, o sea, ya había muertos, ya la afición ya no estaba pensando normal, porque pues obviamente acabas de ver una tragedia. Y la UEFA dijo, pues tal vez sea mejor que suspendamos el partido. Y no lo suspendió. O sea, decidió seguir el partido. Y dijo como de, bueno, lo seguimos. Y de ahí las críticas, pues obviamente fueron muchísimas. Porque imagínate, seguiste un partido a pesar de que pues no existían las condiciones, ¿no? Y por ejemplo, de las 39 personas que fallecieron, 32 eran italianos. Nada más para darle comparación, o sea, casi todos. 4 eran belgas, o sea, 4 eran locales, por así decirlo. 2 eran franceses, yo creo que por la cercanía viajaron. Y solamente un inglés. O sea, hasta los mismos hooligans yo creo que se llevaron a algunos de sus compañeros y lo empezaron a atacar. Y la víctima más joven fue Andrea Casula. Era un chavo que tenía 11 años. O sea, 11 años, iba acompañado de su papá, Giovanni Casula, y los dos fallecen. O sea, por ir a ver un espectáculo o ir a ver un partido, ¿no? Que muchos podrían decir, bueno, es que también ahí entra la irresponsabilidad del papá de, pues no lo lleves a un partido donde sabes que las cosas no van a salir bien. Pero pues bueno, cuando hay amor a una camiseta, eso a veces queda completamente de lado. Sí, bueno, tampoco vas a un estadio con el temor de que te van a matar o bueno, que vas a morir, o sea, también, o sea, al final es un caso que mencionamos justamente por eso, porque se sale de la normalidad y fue una tragedia, ¿no? Pero sí, pues sí es preocupante, ¿no? Sí da cosa escuchar la cantidad de muertos que hubo, que fueran 30 y tantos, 32 italianos. Sí, es impresionante y creo que me impacta más que el partido se llevara a cabo, que incluso los jugadores, sí, ellos dicen que no estaban al 100, o sea, que una vez que salieron y supieron de todo y vieron la situación, que no estaban al 100. O sea, incluso me acuerdo mucho de una entrevista de, creo que fue Ian Rush, delantero de Liverpool, no, fue de un delantero que dice, sí, dice yo salí y dijo, para mí se me borró la cabeza, o sea, dijo yo, para mí era un partido de aquí, o sea, no era una final, dijo, si lo ganaba o lo perdía me daba igual. O sea, literal, o sea, hablando desde el lado de Liverpool, ellos decían ya, o sea, ya no importa el resultado, o sea, al final importa más las vidas humanas. Pues al final lo gana la Juve 1-0 con un gol de Platini para que quede todavía más en la historia, para que fuera una leyenda que lo notara. Y al final se ganan ese partido, son campeones, pero el título queda más bien por el tema de la tragedia y el tema de lo que pasó, que en sí por lo que fue el partido o por el espectáculo que pudo haber, que no hubo nada, o sea, fue un partido súper feo, súper X, lo ganaron con un gol empezando el segundo tiempo y ahí quedó, sí, no importó más. Y de hecho varios jugadores dicen,
si hoy tuviéramos la oportunidad de otra vez hacerlo, o sea, no lo jugamos, pero nunca, solo que no tenían tanta decisión. Pero dijo, en la vida nos ponemos a jugar un partido. Ahí se dio porque al final la FIFA lo ordenó. Pero creo que pues nosotros coincidimos que no se debe de haber jugado. No había las condiciones ni nada para jugarlo. Sí, ahí tal vez influyeron algunas transmisiones de televisión o algo por el estilo. Pero tal vez hoy sí pasa, y si la confederación o federaciones encargadas piden, pues tal vez algunos jugadores nada más se pongan a tocar el balón y lo terminen sacando y se terminen así haciendo 90 minutos, ¿no? Porque no eran las condiciones. Y sí, fue un gol, de hecho fue un penal que todavía hay esta polémica porque pues, al parecer es como 3 metros antes del área, bastante X, lo mete Platinilla, o sea, no fue para más, y fue la primera Champions de la Juve, que queda justo pues ensuciada, por así decirlo, de este tipo de cosas. Y por ejemplo, el partido estaba programado a jugarse a las 7 de la tarde. Los disturbios empezaron a las 6 y el partido empezó a las 8:25, o sea, se tardaron casi 2 horas y media o 2 horas en que más o menos se calmara toda la situación, ¿no? Y los que más se negaron, jugadores y cuerpo técnico, fueron los de la Juve. A decir, oye, no podemos jugar, seguramente los de Liverpool también, pero no había como mucha forma de saber a quién le haces caso, ¿no? O sea, uno te dice que sí, el otro te dice que no, pero el otro es del equipo donde acaban de lanzar piedras y todo, donde acaban de matar a casi 40 personas, ¿no? O sea, como que no le crees. Sí, recuerdo por ejemplo, la final de Libertadores de Boca River, que tiene 2 años, año y medio. Esa final, que el partido fue el partido de regreso, ¿no? De vuelta en el Monumental, en ese de River, donde la afición de River lanza ahí bengalas, rocas y varias cosas al camión de Boca. Hubo lesionados, al final no, por suerte no hubo pues, víctimas mortales, pero hubo lesionados y se canceló, o sea, tal cual, y fue más bronca con el equipo, no tanto entre afición hubo bronca, pero no un grado tan fuerte. Y fue más bien el tema de que tuvieron que llevar a jugadores al hospital por tema de ojos irritados o algún golpe, pero se suspendió. Entonces hoy, o sea, creo que se aprendió de todo esto y hoy ya se cancela sin dudar. Pero en ese momento, pues bueno, al final es parte de la historia del fútbol. Sí, es una tragedia, es un tema bastante, pues sí, delicado, como tú mencionaste. Pues sí puede llegar a dar vergüenza al final los que lo organizaron y los que tomaron la decisión de seguirlo. Pero pues ahí queda como una tragedia bastante fuerte en la historia del fútbol y de estos dos equipos en especial que la disputaron. Sí, además, bueno, en esa que mencionas de Boca River, pues fue mucho como que lanzaron cosas al camión, pero también hubo estas cuestiones como que lanzaron gas pimienta o algunas cuestiones que fue las mayores afectaciones, pues eran algunos golpes, los ojos irritados y algunos jugadores intoxicados. Yo recuerdo esa cuestión de que están grabando en el túnel y salen y todos con ganas de vomitar. No puedes jugar un partido así, ¿no? Y que creo que no me acuerdo si había alguien que sí quería jugar el partido, ¿no? O sea, creo que había algunos que decían sí, hay que jugarlo. Y bueno, al final el castigo se fue para los de River, seguro. Sí. River sí querían jugarlo y dijeron no, y que fue casi un mes que estuvieron viendo dónde se podía jugar el partido, porque ninguno daba las condiciones así. Y porque también es lo que mencionamos, es una rivalidad fuerte, probablemente es la rivalidad más grande del mundo, y es una rivalidad de ciudad que pues, difícilmente se da en un torneo continental, y aquí estamos hablando de una rivalidad de países, que es más común, pero que no hay tanta, no es lo mismo, por la misma cuestión de, o sea, cuántas veces se puede enfrentar el Liverpool y la Juventus, ¿no? O sea, es raro eso. Y por ejemplo, de resultados o las cuestiones que sucedieron,
fueron 14 hooligans del Liverpool condenados a 3 años de cárcel por parte de la justicia belga. O sea, nada más les dieron 3 años. Pero, si queremos ver algo todavía más chiflado, solo cumplieron la mitad de la condena, pues la justicia belga desestimó la sentencia y dijo, pues sí fue homicidio, pero fue homicidio involuntario. Pero ahí es donde estaban lanzando palos, no nada más para como de ponte un curita, o sea, eran agresiones. Sí, eran agresiones. Quizás al final los mismos belgas se dieron cuenta que influyó la estructura y el estadio para que, si bien obviamente estuvieron mal la afición de Liverpool, pero sinceramente, o sea, ya el hecho de que también ellos se estrellaran con el muro, que se aplastaran, que pisaran, eso también influye por el tema del estadio. Entonces quizás eso puede haber sido una razón para desestimar algunos cargos. Aunque igual Liverpool recibió castigo. O sea, el Liverpool como equipo recibió... ¿Qué castigo fue? Años sin jugar en Europa, ¿no? Mira, por ejemplo, durante 10 años el estadio de Heysel solamente fueron carreras de atletismo. O sea, de plano lo vetaron. Y lo remodelaron y le tienen que cambiar el nombre. Yo creo que pensando como de vamos a cambiar el karma negativo que trae, se llama Estadio Real Balduino ahora. O sea, y hasta 1996, bueno, 10 años después, 11 años después, vuelve a tener un partido de final europea, pero de la Recopa. Así que todo mucho más, es más tranquilo. Y también fue una de las sedes del Euro del 2000, que fue Bélgica y Holanda, ¿no? En ese momento, que gana Francia. O sea, y el más afectado sin duda fue el fútbol inglés, tanto a nivel continental como a nivel local. No solamente por lo ocurrido en Heysel, sino por algunos incidentes previos como el de Valley Parade, que fue como 15 días antes, o sea, no fue tanta la diferencia. Hicieron uno e hicieron otro. Y por ejemplo, ningún equipo inglés pudo jugar competencias europeas en 5 años. O sea, prácticamente no es como de sabemos que él lo hizo, que es su culpa, por así decirlo, pero tú no puedes controlar a tus aficionados, así que todos se van 5 años. Y sí, porque hay que mencionar que, o sea, esto no es nuevo, o sea, no fue espontáneo, sino Inglaterra, la liga local, traía una bronca de hooligans y de tragedias en estadios y de broncas. Llevaba años con broncas y en mundiales. Entonces sí fue como el parteaguas, o fue la excusa para decir sí, se van, el tema fue Liverpool, pero todos me van castigados porque siempre es lo mismo. Y pues a partir de ahí fue cuando cambió la situación. Bueno, tan cambió que cambió su formato de torneo, y que hasta Margaret Thatcher, la primer ministra inglesa, salió a hablar y dijo, es insostenible, tenemos que cambiar el tema del fútbol o lo desaparecemos, porque está siendo demasiado peligroso. Y lo lograron cambiar, y hasta cambiaron el formato, y por eso la por eso la liga inglesa, la Premier, es lo que soy. Sí. Gracias a todos esos cambios, ya poder como boletinar a todos los aficionados ingleses y poder marcarlos. Sí, y por ejemplo el Liverpool lo suspenden 10 años y de ahí le rebajan la sanción a 6 años. O sea, se podría decir como de pagan justos por pecadores, pero no, ahí todos eran pecadores, ¿no? O sea, y justo lo que dices de Margaret Thatcher, no fue en ese incidente como tal, pero también fue como uno muy grande junto con el de Hillsborough, espero haberlo dicho bien, que ocurre en 1989, que también estaba en Liverpool. O sea, y ahí fue donde Margaret Thatcher dice, vamos a cambiar esto y vamos a pues intentar mejorar los estadios y reducir el vandalismo. Y ahí es donde sacan el informe Taylor, que fue en 1990, un año después. Y dentro de las cosas más destacadas es que se encontraba en el informe es colocar asientos para no tener aficionados de pie, porque uno de los problemas que fue tener en Heysel fue tener a todos de pie, o que se podían tener los aficionados de pie y que podían estar
pues parados, no había problema porque son como parecidos a Ciudad Universitaria, tomándolo como ejemplo, de que pues todos son hacia arriba y no están, si bien luego están numerados, a veces nada más están pintados, o yo me acuerdo en alguna época, hace ya varios años, que estaban pintados, nada más, no es, o sea, mínimo ya cuando les ponen como la varilla, pues ya como que es más difícil tener tanta gente de pie, pero así ya, pues controlas mucho la situación, desaparecen las vallas de seguridad por completo, se instalan videocámaras, que si de por sí hoy es costoso tener un inmueble como algún estadio con videocámaras, en ese entonces eran mucho más, ¿no? Y además se mejora el acceso de salidas de emergencia y se reduce la venta de bebidas alcohólicas. Al paso creo que ya en Inglaterra ni siquiera venden bebidas alcohólicas en los estadios. O lo hacen como aquí en México, que empieza la venta en 1 hora y termina en otra hora. O sea, no es que puedas llegar 3 horas antes y te avientas, no, o sea, se restringe bastante. Y obviamente, te digo, eran medidas costosas y los equipos tuvieron que endeudarse con préstamos y obviamente subieron los costos de las entradas para sus juegos. Pues también como para decir que ya no entre cualquiera. Sí, al final fueron como varios sucesos, tanto el de Hazel como el de Hillsborough, que se fueron acumulando hasta que se tuvieron que empezar a tomar estas decisiones que ya mencionas, y que sí, al principio debe haber sido complicado tanto para los equipos como para la misma afición el tener que quizás ya estar todo más controlado, boletos más caros, todo lo que esto involucraba, pero al final fue la medida para tener, pues yo sí creo que la liga de fútbol mejor organizada del mundo, y sí benefició a bajar los índices de violencia y a desaparecer literalmente a los hooligans. O sea, se acabaron, ya no existieron más, y ahora ya son partidos bastante tranquilos y ya. Pues yo por ejemplo recuerdo que siempre eran estadios que no tenían vallas, ¿no? O sea, no se veían como cerrados los aficionados como suele ser en Sudamérica. En México hace unos años ya lo quitaron, pero en general tú ves partidos de Sudamérica y siguen encerrados porque aún no se logra controlar la violencia que puede haber. Y en Inglaterra lo hicieron así de un plumazo de un día para otro y se logró. Sí, al final sí fueron buenas medidas, quizás en el momento polémicas, complicadas, pero sirvió y convino para todos finalmente. Sí, recuerdo que creo que en México se quitan las vallas por el Santos Morelia. Y sí dices, bueno, sirvió. Y también afectó porque de ahí vino que varios aficionados se pudieran saltar, en mayoría como pasó en el azul, en alguna eliminación contra Toluca, como pasó una vez contra el Atlas. O sea, son cuestiones, pero que si las comparas con pero no pasó más allá. Sí, si comparas con una tragedia así, pues es mejor no tenerlas a tenerlas. Sí, claro, al final, digo, siempre, ¿no? Casi siempre hay intrusos, pero no ha habido nada, por suerte, ¿no? Nada grave. Eso sí, bueno, en México sí se ha logrado controlar en cuanto como al acceso a las canchas y en cuanto a temas, creo que en los últimos años sí. Digo, en tribunas y afuera, pues es más difícil controlar y eso sigue pasando, pero en cuanto al ingreso al estadio creo que no ha influido mucho que no haya vallas. Sí, yo recuerdo un Manchester United contra Manchester City en Old Trafford, que el United lo pierde por un marcador escandaloso, creo que 6-1 o 6-2, y en lugar, yo creo que en un 85, en un 90, la gente hubiera ido a atacar, ¿no? Pero ahí tomaron la decisión, mejor me salgo del partido. O sea, prácticamente no fue algo tan complicado como si pasaba en años anteriores. Sí, también algo que yo veo, no sé tú qué opinas, yo veo mucho que ahora, si ves por ejemplo el partido del Manchester, ya está muy variado. Quizás antes veías más a estos aficionados recalcitrantes, ¿no? O sea, ¿quién iba a ver a Liverpool? Pues el aficionado apasionado, ¿no? Y creo que eso como que se ha diversificado bastante la afición. Y está bien, es bueno. Entonces ya ves mucho, pues quizás no tan ese aficionado de hueso que tiene tatuado el escudo y hace todo por su equipo. Y ya puedes ver
más extranjeros, más familias, más variedad en cuanto a edades, ¿no? Quizás antes podrás ver un rango muy marcado entre 18, 30, 35 años, ¿no? Ahorita ya lo ves muy, muy variado de todas las edades, niños. Entonces, creo que eso también ha influido bastante. Que ya no es esa misma afición recalcitrante muy marcada, sino que ya está muy diversificado en temas de género, en temas de edad, en muchos temas. Sí, que muchos dicen, no, es que no son aficionados porque no se compran la playera del equipo cada año, porque no hacen esto, porque no hacen esto. Pero bueno, no hay una guía del aficionado, tú le vas a un equipo y ya. Al final cada quien apoya como guste. Sí. También, obviamente sin llegar a los temas de querer atacar a la gente, pero creo que sí. No, sí, no. Sí, eso ya, tampoco. Sí. Y bueno, esto a nivel internacional creo que ayudó mucho para cambiar los estadios. Porque aquí fue cuando tomaron el ejemplo del informe Taylor y vamos a embutacar todo, y de ahí en fuera pues nació esta categorización de los estadios, que solo los de categoría 4 pueden, que son los que tienen cierto número de asientos y ciertas cosas, solo esos pueden recibir partidos, al menos continentales. Por ejemplo, el Atalanta, que es el más reciente, tiene que jugar en el estadio del Inter y del Milan porque su estadio no da con las condiciones. Así que, pues, si lo ves así, dices, es que no juego en mi estadio, pero es mejor jugar en un estadio seguro que jugar en algo que no sabes que pueda suceder. Sí, y mejor jugar en un estadio prestado a no poder participar, ¿no? Sí, también. Sí pasó también en la liga, en la Copa Inglesa, en la FA Cup, que un equipo que llegó de sorpresa a la semifinal tuvo que cambiar de estadio porque era un equipo de cuarta división y el estadio no podía disputar un partido de ese nivel. Claro, era sin gente, pero tenía que pedir prestado de un equipo de tercera, es que ahorita no recuerdo bien el nombre, para poder jugar. Pero digo, estamos hablando de divisiones muy bajas. Sí, son estadios de 5,000 personas. Igual como que es para ponerte un límite, ¿no? Para decir, bueno, tu estadio también tiene que mejorar, algo que pasa en México, pero bueno, en México de una forma a lo mejor mal hecha por el descenso. Sí, no, México también tiene cada tema ahí con sus estadios que tienen que modernizar y arreglar. Con los estadios. Sí. Hay muchos de primera que deberían de modernizarlos y no los modernizan, pero ese ya es otro tema. Y bueno, con esto sería el cierre de esta cuestión que estigmatizó a los aficionados ingleses como aficionados violentos, que dañó mucho al fútbol inglés, perdieron prácticamente todo el control que tenían en Europa. Y bueno, como dices, con esto tuvieron que cambiar, tuvieron que mejorar y hacer formato, sedes y todo mejor a lo que tenían antes, y que es lo que vemos hoy. Sí, no deja de ser una tragedia, pero al final pues quizás suena medio crudo, pero sirvió esto para poder cambiar la situación, que ya era bastante delicada y que cada vez era peor. Y al final pues se tomaron las decisiones que deben de tomar para poder mejorar el fútbol y acabar con esta violencia y con esas tragedias que se empezaban a hacer cada vez más comunes, hasta que por fin las terminaron. Y hoy pues sí se vive, hablando del tema de Inglaterra, pues sí, o en Europa en general, pues un fútbol mucho más diría yo, tranquilo, menos violento que el que hubo en esta época de los 80s. Pues con eso ya sería todo. Muy interesante hablar de esta tragedia de Heysel, que creo que no es tan común en nuestra generación. No, hay otras historias que se saben más. Esta de Heysel se me hace que no es tan popular, y es interesante saber también de dónde surge el fútbol y antecedentes en cuanto a temas más allá de la cancha. Sí, sin duda algo muy interesante y que pues ha tenido repercusiones importantes, ¿no? Y que pues la seguirá teniendo mientras no se sigan los malos ejemplos que se siguieron en aquel día de mayo. Pero bueno, esto sería todo por el episodio de hoy de Relatos Cancheros. Hoy que hablamos de la tragedia de Heysel, que tenía mucha importancia. Rodrigo, te agradezco por esta participación, como todas. Pues siempre es un gusto estar aquí, Jean-Luc, y pues que nos escuchen en el próximo podcast.
Espero que sí, que nos escuchen en el próximo episodio. Me despido, soy Juan Luis Altamirano, estuve acompañado de Rodrigo Pacheco y esto fue Relatos Cancheros. Nos vemos en la próxima. Escuchaste Relatos Cancheros, las historias que se salen de la norma y por eso las contamos.